Muy bien, que el Señor les bendiga y vamos a estar compartiendo la palabra de Dios en esta noche y vamos a leer en el segundo libro de Reyes. Segundo libro de Reyes, en el capítulo número 2, hay una historia muy preciosa allí y vamos a leer a partir del texto 13 hasta el texto 15 inclusive. Segundo libro de Reyes, capítulo 2, texto 13 al inclusive, dice la palabra, al 15 inclusive, perdón, dice así la palabra del Señor. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Amén. Permítame contarle a grandes rasgos la historia. Si usted es cristiano, la conoce, y si no es cristiano, la va a conocer hoy para poder entender un poquito de qué se trata el mensaje. La Biblia dice que Dios comisiona al profeta Elías, uno de los profetas más importantes para el pueblo de Israel. Elías tiene que ungir a dos reyes y tiene que ungir a Eliseo como profeta. Lo manda a Elías específicamente por el camino de Damasco, para que Elías vaya más seguro, no arriesgue su vida. Dios está interesado en cuidar la vida de su siervo. Y Elías desciende por el camino que Dios le ha marcado y se encuentra con Eliseo. Eliseo está trabajando. La Biblia dice que él lleva 12 yuntas de bueyes y él está trabajando con la última yunta de bueyes. Y mientras él está trabajando, el profeta Elías se acerca como quien pasa por allí y le arroja el manto encima. Cuando arroja el manto sobre Eliseo, Eliseo se estremece. Es que el manto representaba la presencia de Dios. Era la presencia de Dios la que había caído sobre Eliseo y no simplemente una prenda de vestir. Se estremece de tal manera Eliseo que toma la decisión de dejar todo, y para que nada lo ate a su vida natural, a su vida común, la Biblia dice que quema el arado y hace con los bueyes una comida para que todos puedan comer. Es decir, rompe el vínculo para no sentirse atraído a volver en algún momento. Y comienza a caminar junto a Elías y comienza a servir a Elías. Más o menos se calcula que alrededor de 8 años Eliseo estuvo sirviendo a Elías. Estuvo acompañándole, estuvo viendo a Elías orar, estuvo viendo cómo Elías se conducía, cómo daba los mensajes, estuvo viendo en la manera en que Elías vivía, estuvo absorbiendo todo de aquel gran hombre de Dios. Yo creo que hasta en un punto llegó a idealizarlo. Elías representaba al Señor mismo, así que los ojos de Eliseo no se le salían de encima. Pero llegó un momento en que Dios tenía planes para Eliseo y tenía planes para Elías, y los planes eran distintos. Y la Biblia dice en el libro de Amós que Dios no hará nada sin consultar, primeramente con sus siervos, los profetas. Así que Dios va a hablar con Elías por un lado y con Eliseo por el otro. Si bien Dios no le va a dar los detalles, sí el Señor va a hablar con ellos y les va a indicar que ha tomado una decisión. Elías tiene que ir a la presencia de Dios y Eliseo tiene que continuar con el ministerio profético. Ahora, depende de Elías y depende de Eliseo que ambos alcancen el objetivo que Dios fijó para sus vidas. Así que Elías, sabiendo esto, le dice a Eliseo, quédate acá, Dios me envió a Betel. Y Eliseo dice, nosotros dos somos uno. Siempre estuvimos juntos, hemos servido 8 años juntos, yo no te voy a dejar.
donde quiera que tú vayas, voy yo. Así que descienden los dos juntos a Betel. Allí se encuentran con una compañía de profetas que van a tratar de desanimarlo a Eliseo. Pero fíjese que Eliseo sabía lo que iba a pasar, porque ante la pregunta de los profetas, ¿sabes que el Señor se va a llevar a tu siervo hoy de en medio de ti? Él dice, yo lo sé. Es decir, Dios había hablado primeramente con él y le había dicho lo que iba a acontecer. Quizás no le había dado los detalles, pero le había dicho lo que iba a acontecer. Así que descienden los dos juntos a Betel y ahora Elías le dice a Eliseo, Eliseo, quédate acá, Dios me mandó a ir a Jericó. Y Eliseo tiene la misma actitud y tiene la misma respuesta. No te voy a dejar, hemos continuado todo este tiempo juntos y no nos vamos a separar. Donde quiera que vayas vos, voy a ir yo. Eliseo persigue un pedido especial y Elías sabe que se tiene que ir. Ninguno de los dos sabe en qué forma se va a realizar este rapto. Ahora Elías le dice a Eliseo, Eliseo, quédate acá, Dios me mandó al Jordán. Y Eliseo tiene la misma actitud, dice, no te voy a dejar. La escena se repite tanto en Betel como en Jericó, como en el Jordán. Los profetas del lugar salen para desanimarlo, pero Eliseo tiene bien en claro lo que va a suceder. No sabe cómo, pero tiene bien en claro lo que va a suceder. La Biblia dice que Elías dobla su manto, golpea el río Jordán se seca milagrosamente por el poder de Dios, y Elías pasa del otro lado con Eliseo a su lado. Estaban tan fuertemente unidos, estaban tan fuertemente pegados, que no había forma de separarlos y Dios tenía que llevarse a Elías. Así que la única manera que Dios encontró para poder separarlos, aunque sea por un instante, fue enviar un carro de fuego que pasara entre medio de ellos dos. Y entonces en medio de un torbellino Elías subió a la presencia del Señor. Ahora, Eliseo se encuentra con un panorama que él no había imaginado. Él había diseñado quizás su vida de alguna manera. Él había diseñado ese momento, había programado ese momento de alguna manera y ahora la vida, Dios mismo había cambiado todas las cosas. No era lo que él esperaba. Quizás él pensó que iba a haber un abrazo entre ambos, que Elías lo iba a ungir, que lo iba a bendecir. Bueno, nada de esto aconteció. Todo lo que él tenía programado no salió como él pensaba. Si bien sabían los dos lo que iba a pasar, ninguno de los dos sabía en qué forma se iba a realizar. Y ahora estaba Eliseo solo allí. Y le surge a Eliseo una pregunta porque yo creo que entra en crisis Eliseo. Hasta ahí tenía todo diagramado, hasta ahí tenía todo programado. Pero ahora algo se salió del libreto, algo se salió de los papeles, así que entra en crisis Eliseo. Y al no ver a Elías se desespera, pero se da cuenta que el manto de Elías ha quedado tirado ahí. Entonces lo dobla de la misma manera que lo hizo su siervo. Él va a imitar a su siervo en todo. Y va a hacer una pregunta que creo que todos nosotros en algún momento de la vida la hemos hecho. Y si no la hemos hecho, la estamos haciendo ahora. ¿Dónde está el Señor? ¿Dónde está el Dios de Elías? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos preguntado esto, verdad? Y quizás en este momento en que estamos viviendo, nos hemos preguntado con más fuerza, la gente del mundo, los que no son cristianos y los cristianos se preguntan, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios no hace algo? ¿Por qué Dios no detiene esto? Nuestro corazón no llega a entender, nuestra mente no llega a razonar el momento que estamos viviendo. Teníamos todo programado, teníamos todo diseñado, pero algo se salió del libreto y surge la pregunta. Preguntamos dónde está Dios muchas veces cuando hay ataques terroristas, por ejemplo, y vemos que tanta gente sufre y vemos que tanta gente inocente muere. La gente pregunta, ¿dónde está Dios? Alguna vez alguien te lo habrá preguntado, ¿verdad? Ustedes que van a la iglesia, ustedes que dicen servir a Dios, ¿dónde estaba Dios cuando aconteció esto? Y de cierto que a veces se hace difícil poder dar una respuesta, ¿verdad? Cuando uno mira, por ejemplo, el tsunami que se levantó y azotó Filipinas,
y tantas personas que murieron allí, tantas criaturas que murieron allí, surge la pregunta, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está el Dios que se predica desde las iglesias? ¿Dónde está el Dios de la Biblia? ¿Dónde está el Dios que me predicaron desde niño en la escuela bíblica? Cuando pasan los terremotos, como lo que pasó en Haití, surge la pregunta. Cuando vemos que en nuestro país, un país bendecido, un país que nosotros sabemos que la mano de Dios lo ha dotado de maravillas tremendas, y vemos que hay chicos que se mueren de hambre, chicos que mueren desnutridos en el interior del país, muchas veces surge la pregunta, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está el Dios que nos predican? Hay cosas que no podemos entender. Mucho más fuerte surge la pregunta cuando la prueba o el problema se hace más personal. Cuando nuestra economía se ve afectada. Teníamos todo programado, teníamos una vida programada, quizás yo hablo con muchos amigos, hermanos que habían sacado créditos, tenían ilusiones y bueno, es como que todo se salió del libreto y entonces uno pregunta, ¿no es cierto?, ¿dónde está Dios? La gente dice, yo soy una buena persona, no le hago mal a nadie, no le hago daño a nadie, ¿por qué tengo que estar viviendo este momento? Veo cómo mi economía se está resquebrajando. A veces cuando la prueba es una prueba física, nosotros también decimos dónde está Dios. Cuando viene la enfermedad, nosotros decimos dónde está Dios. Yo hablaba con un amigo, con Gregorio, y él esta semana estuvo atravesando por un problema de salud. Él me decía, mirá, yo estuve en Salta, en donde el dengue es muy fuerte. Estuve en lugares realmente muy difíciles y nunca me pasó nada. Y ahora en mi ciudad, en Paraná, resulta que me picó el dengue y tengo este problema, no me puedo levantar de la cama. Y uno pregunta, ¿verdad? Es indudable que uno pregunta, ¿dónde está Dios? Y la gente dice, pero si el Dios que ustedes dicen es real, ¿por qué pasa lo que pasa? Quiero contarte que la Biblia dice que una misma cosa le acontece tanto al justo como al injusto, al que sacrifica como al que no sacrifica. Y entonces vos me vas a decir, pero ¿y entonces de qué sirve servir a ese Dios que cuando uno lo necesita no está? Y es que ahí está el error. La diferencia está en que el Señor siempre está. El Señor le habla a Isaías y le dice, cuando pases por las aguas yo estaré contigo. No le dice que no va a pasar por las aguas. No le dice que no va a tener problemas, que no va a tener enfermedad, que no va a sentir resquebrajada su economía en algún momento. No, le dice, cuando esto te pase, yo estaré contigo. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Así que si te estás preguntando dónde está Dios, por el problema que estás viviendo, Dios está más cerca de lo que te imaginás. Qué duro es cuando la soledad se hace fuerte, ¿no? Yo pensaba esta semana en tantos hermanos que están solos. Mi gran preocupación esta semana fueron ellos. Orar. Algunos son ancianos, otros no son ancianos, otros son más jóvenes. Y están solos. Y digo, qué difícil debe ser para ellos enfrentar este momento, ¿verdad? Porque bueno, uno está en casa y está con la familia y está, bueno, yo tengo la suerte de tener a mi esposa, que es una bendición para mí, y a los chicos, y uno puede charlar y puede compartir, hasta podemos pelear, porque es parte de lo que pasa muchas veces en el seno de la familia, ¿verdad? Pero, en definitiva, estamos juntos, estamos acompañados. Pero qué difícil debe ser para la persona que se siente sola, para la persona que voltea a su costado en este momento y me está oyendo y está oyendo el mensaje y no tiene a nadie. ¿Sí? Por cuestiones de la vida, está viviendo solito, está viviendo solita, ¿no es cierto? Y probablemente el enemigo trabaje mucho sobre su corazón en estas horas y probablemente también aparezca lo que es la tristeza, aparezca lo que es la depresión, ¿no es cierto? Y aparezca la pregunta, ¿dónde está Dios? ¿Sí? ¿Por qué yo tengo que estar solo? ¿Por qué tengo que enfrentar esto solo? Familiares que tienen... personas que tienen familiares en otras provincias o en el exterior y están solas, ¿verdad?
atravesando un momento difícil. El profeta Isaías atraviesa un momento parecido a este. En el capítulo 64 él dice, oh, si rompieras los cielos y descendieras. Se sentía solo, sentía como que el cielo estaba blindado, sentía como que nadie lo acompañaba, nadie lo entendía, pero Dios estaba más cerca de Isaías de lo que él se imaginaba. El apóstol Pablo, estando en prisión, dice en un momento, todos me han desamparado, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza. Él no me dejó. Él estuvo a mi lado y me dio fuerza. Así que si estás solo, si volteas para un lado o para el otro y no tenés con quién hablar, con quién pelear, con quién pasar un rato, y entonces te estás preguntando, ¿dónde está Dios? ¿Sí? Que no hace algo por mí, por mi problema, por mi necesidad. Quiero decirte que el Señor está a tu lado. Nunca te dejó y nunca te va a dejar. ¿Sí? Puede que tu familia te abandone, puede que tus amigos te abandonen, pero el Señor nunca te va a abandonar. Surge esta pregunta cuando aparece la muerte, ¿verdad? Yo sé que hoy en día muchos no quieren ni hablar de este tema, pero la muerte es una realidad de la vida. Y cuando aparece la muerte, y aparece la muerte de un ser querido, sobre todo, uno se pregunta dónde está el Señor, ¿verdad? ¿Cuántas personas hay que han dejado a Dios por esto? Porque falleció un hermano, porque falleció un papá, una mamá, un esposo, una esposa, y sienten que de alguna manera Dios los ha dejado, Dios los ha defraudado, ¿no es cierto? Cuando uno ve la cantidad de personas en el mundo que están perdiendo la vida, uno muchas veces pregunta, ¿dónde está el Señor? ¿Por qué el Señor no hace algo? ¿Por qué el Señor no detiene esta pandemia? ¿Por qué el Señor no pone fin a este problema, a esta circunstancia? En la Biblia hay dos mujeres que pensaron lo mismo, ¿sabes? El hermano se le había muerto y entonces ellos, cuando lo vieron a Jesús, le dijeron, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Qué le estaban diciendo? Le estaban diciendo, ¿dónde estabas, Señor? Cuando más te necesitábamos. ¿Dónde estabas? ¿Sí? Cuando mi hermano estaba muriendo. Cuando te llamamos, ¿dónde estabas? ¿Y sabe cuál fue la respuesta del Señor? La respuesta del Señor fue hacer un milagro por Lázaro, pero el Señor dijo en aquella oportunidad, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todos de alguna manera, más tarde o más temprano, vamos a tener que dejar este suelo de tierra. Y vamos a tener que partir a la presencia del Señor. Algunos nos han ganado, se han adelantado y quizás han dejado un hueco, un vacío grande en nuestro corazón. Pero tenemos la tranquilidad y tenemos la seguridad de que han creído en Cristo, que le han abierto el corazón al Señor y que tal cual como Jesús lo declaró, un día van a resucitar porque Él es la resurrección y la vida. No te estoy diciendo en esta noche que no preguntes dónde está el Señor, porque es perfectamente normal, es perfectamente natural y humano que lo hagas. Quiero decirte que Jesús mismo preguntó en algún momento, ¿dónde estás, Padre? Cuando estaba en el Getsemaní y estaba a punto de dar su vida, oró intensamente, dice la Biblia. Y yo creo que él estaba preguntando allí, ¿dónde estás? Padre, te necesito. Explícitamente colgado de la cruz, el Señor va a decir, Elí, Elí, lama sabachthani, Padre, ¿por qué me has dejado? ¿Por qué me has desamparado? ¿Qué está diciendo? ¿Dónde estás, Señor? En este momento donde más te necesito, ¿dónde estás, Señor? ¿Sí? La respuesta de Dios para Jesús fue inmediata. El cielo se nubló, un relámpago, un trueno cayó y verdaderamente se confirmó que Él era el Hijo de Dios. Dios siempre nos da la respuesta. Eliseo tuvo su respuesta. Cuando Eliseo dice, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y golpea las aguas del río Jordán, las aguas del río Jordán se dividen y Dios le está diciendo, acá, al lado tuyo estoy, más cerca de lo que te imaginás. Y con el mismo poder que llené a Elías te lleno a vos. Y con la misma fuerza que llené a Elías te lleno a vos.
y con la misma gracia que llené a Elías, te lleno a vos. El Señor está más cerca de lo que vos te imaginás. Dios siempre está. Dios nunca se va. El salmista dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y automáticamente Él se responde, mi socorro viene del Señor. Él siempre está. ¿Sí? Aunque yo no lo vea, aunque yo no lo sienta, aunque mi corazón muchas veces esté doblado y turbado por el dolor, el Señor siempre está. Y está más cerca de lo que te imaginas. Yo no sé qué tan hondo te ha pegado este problema, qué tan hondo es el problema que estás viviendo. Pero la Biblia dice que el Señor, el eterno Dios, es nuestro refugio allá arriba. Y aquí abajo es nuestros brazos eternos. No te preocupes, no vas a caer más allá de los brazos del Señor. Vos que te estás preguntando dónde está el Señor, no vas a caer más allá de los brazos del Señor. El Señor está más cerca de lo que vos te imaginás. Me gustaría invitar a la pastora para que nos acompañe con una oración en esta noche, pero antes de cerrar, contarte una ilustración, contarte una anécdota que siempre me gusta contar. Y trata de un chico que estaba remontando un barrilete y lo había remontado tan alto que lo había perdido de vista. Y se le acercó uno de estos que nunca faltan para burlarse y le dijo, nene, ¿qué estás haciendo? El chico dijo, Señor, estoy remontando mi barrilete. Pero el hombre con tono burlón le dijo, pero ¿de qué barrilete me hablas? Si yo no veo nada, yo veo un hilo que está colgando nada más. Y el chico con una simpleza enorme le dijo, ah, Señor, yo tampoco lo veo, pero yo sé que Él está ahí. Porque de tanto en tanto yo siento un tironcito en el hilo. Y cuando yo siento el tironcito en el hilo, yo sé que todavía sigue allí. ¿Sí? Cerrá tus ojos en esta tarde y pedirle al Señor, vos que te estás preguntando, ¿dónde está el Señor? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está el Dios que me predican? ¿Dónde está el Dios de la escuela bíblica? ¿Dónde está el Dios de las iglesias? El que oímos predicar por radio, por televisión, pedile que te dé un tironcito en esta tarde, para que sepas que aunque no lo ves, Él sigue estando ahí. Oh, Padre querido y celestial, te damos gracias, Señor, por esta palabra hermosa. Oh, porque has hablado lo profundo de nuestro corazón, porque sabemos, Señor, que tú estás aquí, Padre. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Señor. Sabemos que tú estás aquí, Señor, te damos las gracias por tu grande amor y tu grande misericordia. Como has estado con Elías, estás con nosotros, Señor. No vas a dejar a ninguno de tus hijos, Padre. Tenemos esa plena confianza. Oh, Señor, que tú nunca cambias, que no nos fallas, Señor. Podemos descansar en tus manos, Señor, porque tú eres bueno. Gracias por cada uno de los que están allí, Señor, esperando esa palabra, Señor. Oh, Padre, quieras tú, Señor, que esa semilla, Señor, pueda germinar. Oh, Padre Santo, te damos las gracias. Sana a los enfermos, liberta, Señor, levanta, Señor amado. Oh, sana las heridas de aquel que sangra, Señor. Oh, Padre Santo, te clamamos y te damos gracias, porque tú siempre nos oyes, Señor, y siempre estás con tus brazos extendidos hacia nosotros. Oh, Señor, que somos tus hijos. Te damos toda la gloria, te damos toda la alabanza. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Que Dios te bendiga. Gloria a Dios.